Simulacro muy real. Terremoto sacude el centro de México. 79 muertos hasta el momento. Fuerte terremoto en México justo en el 32 aniversario del peor terremoto en la historia reciente del país y 2 semanas después del más potente registrado en 100 años. Hasta el momento se reportan 85 víctimas mortales, pero se teme que el número aumente considerablemente, pues varios edificios en diferentes ciudades del país, como la Ciudad de México, Cuernavaca y Puebla, se han derrumbado con gente adentro. Hasta el momento solo se ha rescatado a 4 personas con vida. Justo cuando se realizaban simulacros tendientes a prevenir mayores daños en caso de un terremoto. Y en el 32 aniversario del terremoto que azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre del año 1985, este día se registra otro potente terremoto que ha provocado un caos y el derrumbe de varios edificios, bardas y postes, con un saldo preliminar de 85 víctimas mortales. Aún se continúan con las labores de rescate en los inmuebles derrumbados. El país azteca aún no se repone del terremoto que castigó fuertemente al sur del territorio nacional cuando nos vuelve a golpear otro terremoto en el centro del país. El centro de México vive un fuerte terremoto a 32 años del sismo más mortífero en su historia. Un terremoto de magnitud 7,1 azotó la zona central de México este martes, tan solo 2 semanas después del sismo de mayor magnitud en casi un siglo y a 32 años, exactamente, del terremoto más mortífero en la historia del país, ocurrido el 19 de septiembre de 1985. En conversación vía telefónica con Televisa, el gobernador de Estado de México, Alfredo del Mazo, confirmó 2 muertes y 6 menores de edad heridos por la caída de una valla a causa del sismo. El gobernador de Puebla, donde fue el epicentro, también confirmó que hubo muertes en el estado. Por su parte, el alcalde Luis Bank declaró que hasta el momento se sabe de 2 personas fallecidas por el sismo. En Morelos se reportan 42 muertes hasta el momento, de acuerdo con el gobernador Graco Ramírez, quien tuiteó un reporte preliminar de personas fallecidas en el estado. El Servicio Sismológico de México reportó primero un sismo de magnitud 6,8 con epicentro en el estado de Puebla, que después fue corregido a magnitud 7,1 en Rabasa, Puebla. El movimiento telúrico llevó a los capitalinos a salir a las calles en pánico y han surgido varios reportes de edificios caídos o fachadas derrumbadas. El terremoto se sintió con fuerza en varias zonas de Ciudad de México, desde el centro, el área más afectada durante el sismo de 1985, hasta el sur, más cercano al epicentro. En Xochimilco, una zona de canales acuáticos antes usado para la agricultura, el sismo provocó fuertes olas. El encargado de Protección Civil, Luis Felipe Puente, indicó que las operaciones en el aeropuerto internacional fueron suspendidas. Publicaciones en redes sociales muestran que se resquebrajó parte del asfalto que rodea la Terminal 2. La Policía Federal Mexicana pidió a los ciudadanos mantenerse alejados de un tramo de la carretera que conecta Ciudad de México y Morelos debido a un colapso. Un fuerte terremoto ha sacudido México, agitando edificios en la capital y provocando la evacuación de miles de personas, informaron testigos a Reuters. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés, destacó que se trata de un movimiento telúrico de una magnitud preliminar de 7,1, se registró al oeste de Axochipián, en el estado mexicano de Morelos, y se sintió asimismo en la capital del país y en el municipio de Chiautla de Tapia, estado de Puebla, informó el Servicio Sismológico Nacional. Sismo magnitud 7,1 localizado 12 kilómetros al sureste de Axochipián, Morelos, a las 13:14 hora local, informó el Servicio Sismológico a través de Twitter. El sismo ocurrió apenas una hora después de que el gobierno mexicano conmemorara el aniversario del terremoto de 1985 en la capital, que dejó miles de muertos. Protección Civil Nacional indicó que por el momento no se reportan daños en Ciudad de México, pero fotos y videos en redes sociales muestran edificaciones dañadas, vidrios rotos y rajaduras en paredes. El epicentro del terremoto se ubicó a 57 kilómetros de profundidad.
A la misma hora se registró un temblor de magnitud 6,8 con epicentro a 7 kilómetros al oeste de Chiautla de Tapia, en Puebla, y a una profundidad de 23 kilómetros, según la misma fuente. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien se encontraba viajando hacia Oaxaca, informó a través de su cuenta de Twitter que regresó de inmediato a la Ciudad de México para atender la situación por sismo. Mientras, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, sostuvo que al momento no se reportan daños para añadir que se encuentran activos los protocolos de atención y respuesta. El jefe de gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, dijo en un mensaje por la red social Está temblando, se activa protocolo de revisión en la Ciudad de México. Mancera dispuso por su parte una reunión de emergencia de su gabinete. Este 19 de septiembre, México observaba el Día Nacional de la Protección Civil, al cumplirse el 32 aniversario del sismo de 1985, que mató a unas 20.000 personas en la capital del país. Por esa razón, a las 11 horas local se activó un simulacro de alerta sísmica en la Ciudad de México y en el vecino Estado de México para reforzar la preparación y la reacción de la población antes, durante y después de un terremoto. Varios edificios se derrumbaron en la capital y se vieron escenas de pánico en las calles. También hubo derrumbes y cortes del servicio eléctrico en la ciudad de Puebla. El Coordinador Nacional de Protección Civil de México, Luis Felipe Puente, pidió a la población de las zonas afectadas por el sismo a no retornar a sus casas sin confirmar primero que sean seguras. Se pide a la población no regrese a sus inmuebles hasta verificar que sean seguros, dijo Puente en su cuenta de Twitter. Las autoridades ordenaron suspender las clases en la Ciudad de México y en el vecino estado de Puebla, luego del sismo de magnitud 7,1 que sacudió el centro-sur del país a las 13:14 hora local. También se suspendieron las clases en Veracruz. La autopista que conecta la Ciudad de México con Acapulco colapsó en un tramo, mientras varios edificios en distintas zonas de la capital colapsaron o sufrieron daños diversos. En el centro histórico de Ciudad de México estaba colapsada la circulación, con miles de personas desplazándose a pie para llegar a sus hogares. En ese lugar se observaban daños en mamposterías y fracturas en varios lugares, reportó el diario mexicano Excelsior. Se suspendieron los servicios de metro y de otros medios de transporte, mientras los semáforos dejaron de funcionar en varios barrios de la capital.